Quiero una economía dinámica en la que el sector privado sea el que tire de la economía y no el sector público. Esto lo ha dicho el presidente Trump en una entrevista impresionante en Fox News que merece la pena comentar, porque además también el secretario de Estado de Comercio explica cómo se va a empezar a reducir la inflación. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. Un montón de cosas muy importantes en la entrevista del presidente Trump en Fox News, en la que ha hablado sobre los aranceles, ha hablado sobre la economía y en la que se ha utilizado, como siempre, lo que dice para generar una polémica innecesaria, diciendo que Trump anuncia una recesión. No ha dicho eso. Vamos a hablar de todo ello y acompañadme. Empezamos. We're going to have a disruption, but we're okay with that. Is that what you meant? The stock market going down was the disruption? What other disruption were you alluding to? Lo que está hablando el presidente Trump era de la importancia de reducir el gasto público para fortalecer la economía, ¿verdad? Y que la reducción del gasto público, obviamente, si reduces el gasto público, que es parte de la suma del Producto Interior Bruto, pues a corto plazo puede haber un pequeño impacto por esa reducción del gasto público que después vendrá con una mayor fortaleza del sector privado de toda la vida. De toda la vida. No hay ningún estadounidense que no quiera que se reduzca el gasto público y así reducir la inflación y además reducir los impuestos y mejorar las condiciones de vida para todos. No hay nadie, Sí, incluidos esos que sin darse cuenta están votando lo equivocado. Pero bueno, es alucinante. Crear un país fuerte. The stock market. If you look at China, they have a 100-year perspective. We have a quarter. We go by. Dice, quiero un país más fuerte y no puedes estar pendiente del mercado de la bolsa por unos días, literalmente unos días. Por otro lado, unos días que vienen después de una subida muy importante. Que la bolsa esté bajando ahora no significa absolutamente nada, sobre todo cuando viene de una subida casi exponencial. Quarters. That's true. And you can't go by that. You have to do what's right. What we're doing is we're building a tremendous foundation for the future. Tremendous foundation. Lo que estamos construyendo son los pilares, los cimientos del futuro. Y hay que tener un plan a largo plazo y hay que hacer lo que se tiene que hacer. Y hacer lo que se tiene que hacer significa reducir el gasto público, reducir los desequilibrios, reducir la gigantesca maraña burocrática que había creado la administración Biden y reducir todo ese exceso que ha llevado a una deuda fuera de control y a una inflación desbocada, claramente. ¿Y qué es lo que dice? Dynamic country where the private enterprise carries the day, not the government. And I want a strong country militarily. We need that nowadays. You can see that probably better than ever before. So I rebuilt our military. A lot of it was given away to Afghanistan, but it was a lot, but a very small portion, in all fairness. But un país en el que el sector privado sea el motor de crecimiento. ¿Por qué ese es el motor de crecimiento? Si es que lo que se ha hecho durante la administración Biden no tiene ningún sentido. Primero, la administración Biden ya tomó como herencia una economía en crecimiento y aprovechó que la economía estaba en crecimiento para disparar el gasto público. Al disparar el gasto público y la contratación pública, más de 1 millón de nuevos funcionarios y casi el 25% del crecimiento económico en los 4 años viniendo del gasto público, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo fue aumentar masivamente la cantidad de dinero en el sistema y subir la inflación. Y subir la inflación a una inflación absolutamente descontrolada. Por eso tenemos que entender, todos los que nos estáis viendo, que reducir el gasto público no es algo negativo, que el impacto de la reducción del gasto público será relativamente pequeño en el Producto Interior Bruto, pero lo que importa es que después se fortalezca el consumo privado, la inversión privada, la creación de empleo privado, que suban los salarios reales, que se reduzca la inflación.
hay que hacer lo que hay que hacer. Lo mismo que hizo el presidente Milei en Argentina, hay que hacerlo urgentemente en Estados Unidos. Y el secretario de Comercio de Estados Unidos nos explica también lo que se va a hacer con respecto a los precios. Can Americans expect to see those prices come way down? Esto a mí me interesa, ¿por qué? Fíjate la pregunta. La pregunta es ¿cuándo? Es que es alucinante. A mí realmente me molesta cada día más la narrativa. Fíjate, durante años hemos estado con esa visión complaciente, amable, simpática, con la administración Biden, con la señora Harris, cuando estaba disparando todos los desequilibrios, disparando el gasto público, no pasa nada. Disparando la deuda, no pasa nada. Disparando la inflación, no pasa nada. La culpa es de las compañías, la culpa es de las tiendas, la culpa es de siempre. Con el socialismo, la culpa siempre es de otro. Amigo, en el momento en el que ha aparecido la administración Trump, todo lo malo de los desequilibrios acumulados es culpa de Trump. Atención a la respuesta. Egg prices up 200% under Biden. Biden just killing chickens, trying to worry about things. It's crazy the way eggs have gone up 200%. El 200% han subido los huevos con Joe Biden. ¿A que eso no lo habías visto tú en ningún medio de comunicación? ¿No te parece curioso cuando escuchas el impacto sobre la inflación de las políticas arancelarias de Trump y nadie te dice nada sobre el impacto sobre la inflación de las políticas arancelarias de Xi Jinping o de la Unión Europea o de Lula? ¿A que no has leído nunca Estados Unidos en peligro por los aranceles de Lula o por los aranceles de Xi Jinping? No, lo que estás viviendo es una narrativa de que cualquier cosa es negativa. Menos mal que Howard Lutnick le explica qué es lo que ha pasado. Matando pollos se dedicó la administración Biden y así está la situación del precio de los huevos. Y encima todavía yo he recibido algún mensaje en mis redes sociales, qué cara dura tienen, de demócratas diciendo, mira dónde está el precio de los huevos con Trump. Donald Trump's going to bring the price of eggs down now. Donald Trump's tariffs are, here's the idea. All these other countries, like India, for instance, when Modi was in town, right? 1.4 billion people, and they won't buy a bushel of our corn. Esto es súper importante. Los aranceles de Trump. Los aranceles de Trump. Todo es culpa de los aranceles de Trump. Que las barreras al comercio de India, de China, de la Unión Europea, de Brasil, de todos estos países, se han callado durante años. Durante años. Always blocking our farmers. As our farmers can sell more and more overseas, you're going to see the price of food in America come down. It's a volume thing. Well, I think. ¿Y cuándo? ¿A que no le has escuchado jamás? Con Kamala Harris, con Joe Biden, preguntarle cuándo van a bajar los precios. ¿Sabes cuándo van a bajar los precios? Cuando se acabe con el desastre de tanto la gigantesca locura de aumentar el gasto público sin control y cuando se acabe con las barreras al comercio que ponen otros países. Los aranceles que se están poniendo para negociar la eliminación de las trabas de otros países, como muestra el secretario Lutnick. The deal starts April 2nd. El acuerdo con la India empieza el 2 de abril. Deal starts April 2nd of reciprocal tariffs. The president is going to negotiate country by country. He's going to drive down other countries' barriers. El presidente va a negociar país por país y va a eliminar las barreras de otros países. Esto es clave. Los aranceles, mis queridos amigos, no son los aranceles de Trump, sino que son una medida de negociación para eliminar las barreras de otros países. Si tú te crees que hay otra medida de hacerlo, me lo vas a explicar, porque te voy a decir una cosa a todos. Todos los que se creen que no se pueden hacer otras cosas, me tienen que explicar qué es lo que ha pasado en los últimos años.
Me tienen que explicar qué es lo que ha pasado en los últimos años. En los últimos años los aranceles no han hecho nada más que aumentar contra Estados Unidos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que ha hecho la administración de Biden? La administración de Biden mantuvo y aumentó los aranceles de Trump. Qué curioso. Y nadie habla de los aranceles de Obama, ni de los aranceles de Bush Jr., ni de los aranceles de Xi Jinping, ni de los aranceles de Lula, ni de los aranceles de von der Leyen o de la Unión Europea. ¿Sabes por qué no se habla de eso? Porque no entra dentro de la narrativa de Trump malo, todo lo demás, siempre que sea socialdemócrata, bueno. Eso es lo que nos tenemos que tragar cada día todos. Unleashing our farmers, our ranchers, and our fishermen. They're going to explode in value, and the prices of American produce, row crops, produce and fish are going to come down because our American industries are going to win around the world because finally, Donald Trump is behind them, protecting them. He's got their back, and he's going to make them winners. And that all of America is going to be winners because these prices are coming down, and the process starts April 2nd. Y el proceso empieza el 2 de abril. Claro, es que, a ver, ¿quién se cree que llegas y de repente bajan los precios por casualidad cuando todavía no has podido llevar a cabo la reducción de gasto, cuando todavía no has podido negociar las barreras arancelarias que tienen otros países contra Estados Unidos? Y vuelvo a repetir, todo lo que está ocurriendo estos días en los mercados, en la economía, en los medios de comunicación, viene porque hay una narrativa generalizada que es Trump malo, todo lo demás bueno si es socialdemócrata. Nada más. Silencio sobre cualquier político conservador o de derechas. Silencio sobre cualquier política que sea de libertarios o de defender la libertad. Y por supuesto, malo, cuando Trump busca una negociación en Ucrania para llegar a la paz, pero muy bueno hacerse fotos con Zelensky mientras se compra más gas ruso, más productos petrolíferos rusos y más carbón de Rusia, y se gasta mucho más en productos de combustibles fósiles de Rusia, como hace la Unión Europea, que en apoyar a Ucrania. Eso no, malo, muy malo. Recuerda, todo lo que haga el presidente Trump es malo. Y todo lo que hizo el presidente Biden, que ahora mismo tiene que arreglar la administración Trump, era buenísimo, pero como ha saltado ahora, pues es culpa de Trump. Es decir, este es el truco. El gobierno de Joe Biden dispara el gasto público, dispara el déficit, dispara la contratación pública, y dispara la inflación. Le echa la culpa de la inflación a los comercios y los medios de comunicación encantados. Le echa la culpa de los problemas económicos a que a lo mejor gana Trump. Y cuando salta todo ese exceso, que es lo que está pasando ahora está saltando el exceso de haber dopado la economía con gasto público, con empleo público e inflacionismo. Entonces la culpa es de Trump. Lutnick tiene toda la razón. No va a ocurrir en un día, pero va a ocurrir porque se están tomando las medidas adecuadas de manera quirúrgica y urgente. Absolutamente. Y mientras tanto, pues que te sigan contando que Trump es lo peor, y que es muy proteccionista. Es que Trump es muy proteccionista. Cuando está poniendo aranceles para negociar que eliminen sus barreras los países que son realmente proteccionistas. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta de lo que es la narrativa? ¿No te das cuenta de lo que es la propaganda? ¿Cuándo has escuchado o leído en algún medio de comunicación que la economía global se va a resentir por los aranceles de Xi Jinping? Nunca. ¿Cuándo has escuchado que la economía global se va a resentir por los aranceles de Lula? Jamás. ¿Cuándo has escuchado o leído que la economía global se resiente por los aranceles de Rusia, India, China, Indonesia, Sudáfrica, Brasil, etcétera, que son los países con mayores trabas al comercio? Nunca. ¿Cuándo has leído que
La economía global va a hundirse por los aranceles que impone la propia Unión Europea, que el Fondo Monetario Internacional reconoce que los aranceles que pone la propia Unión Europea suben los precios en la Unión Europea un 45% en el sector manufacturero y un 110% en el sector servicios. ¿Cuándo has leído que la economía global se va a hundir por los aranceles de la Unión Europea? Nunca. ¿Cuándo has leído que los aranceles de la Unión Europea son muy superiores a los que pone Estados Unidos? En ningún sitio o en prácticamente ningún sitio. ¿Y cuándo has leído tú que la Unión Europea gasta muchísimo más en importar productos de Rusia que en apoyar a Ucrania? Tampoco. La narrativa, la propaganda, siempre es lo mismo, pero la realidad es que lo que está haciendo el presidente Trump es mucho más liberal y mucho más realista de lo que nos están vendiendo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es realmente liberalizador. Eliminar regulación, eliminar medidas completamente ridículas de regular, abrir la economía y reducir los impuestos y reducir el gasto público. Liberal. Eliminar la posibilidad de una moneda digital de la Reserva Federal. Liberal. Eliminar las trabas al comercio de otros países utilizando la negociación inteligente. Liberal. Eliminar los excesos del gasto público y los excesos del sector público y además el adoctrinamiento por parte de los demócratas utilizando la ayuda estatal hacia el extranjero. Liberal. Mucho más liberal que cualquiera de los países del entorno de la eurozona. Mucho más. Eso después vendrá con la bajada de impuestos y con la mejora de las cuentas públicas. Y, por supuesto, mucho más realista con respecto a la paz que decir que estás muy de acuerdo y apoyando a tope a Ucrania, como estoy yo, además, que yo apoyo absolutamente a Ucrania, mientras se hacen una foto y están comprando más productos y combustibles fósiles de Rusia que en el año 2023. Esta es la realidad. Por lo tanto, no te preocupes, no te preocupes. Trump no va a destruir la economía. Los que han destruido la economía acaban de salir de la administración. Ahora se está arreglando. Y como todo el que hereda la obesidad de un Estado completamente insostenible, como le ha pasado al presidente Trump, lo que tiene que hacer primero es una cura de adelgazamiento y una cura de fortalecimiento. Eso es lo que está haciendo. Que no te engañen.